al secretario de Hacienda, Francisco Paco Párez, en línea, que ayer sacó una información muy importante. Se emitieron los estados financieros del año 2018 y hace unos meses, en septiembre, ya se había emitido, bajo la Secretaría de Paco Párez también, los estados financieros del 2017. Así que en menos de un año avanzamos 2 escalafones para ponernos al día en estados financieros. Secretario. Buenos días. Saludos, Ramón, Iván, gracias por la oportunidad. La verdad que ha sido un año fiscal bien entretenido y estamos bien orgullosos de los resultados que hemos tenido y cerramos junio bien fuerte. Mira, secretario, y antes de entrar a los números, que yo creo que los números que reflejan el estado financiero también son positivos para Puerto Rico, pero más allá de entrar a los números, le pregunto qué significa después de muchísimos años. Yo recuerdo que en algún momento nosotros llegamos a deber 4 o 5 estados financieros. ¿Qué significará para Puerto Rico comenzar, ¿verdad?, a cortar la brecha entre los estados financieros del gobierno de Puerto Rico y el año en que uno está? Pero realmente refleja un cambio en el tono, en el tope de parte del gobierno. La verdad que el gobernador Pierluisi está bien comprometido con la transparencia y reconoce que es un paso esencial para salir de la Junta la emisión de los estados financieros auditados. Eso lo motivó a él a designarme como principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico y yo tenía que presentar algún cambio de alguna manera. La presión estaba ahí. No hay nada que genere más presión que empeñar la palabra del gobernador como él lo hizo con el pueblo de Puerto Rico y yo quería junto a nuestro equipo de trabajo presentar algo que refleje un cambio en la gerencia, que refleje un cambio en la manera en cómo tomamos en consideración estos estados financieros y cómo los priorizamos. Y yo creo que lo hemos logrado. Y esto solo empieza. Secretario, ¿y qué se ha hecho distinto? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que se ha implementado para de alguna manera atender esto que había sido una falla, una deficiencia que se le señalaba al aparato administrativo del gobierno? El reclutamiento, yo hice unos cambios a nivel de reclutamiento, los recursos del Departamento de Hacienda, robustecimos un poco más el área de contabilidad central. Yo tengo casi 5 años de experiencia en el Departamento de Hacienda, lo conozco. Ya con la orden ejecutiva me permitió de alguna manera influir con la misma cultura que pudimos hacer en el Departamento de Hacienda en las oficinas de finanzas de las instrumentalidades públicas. Inyectamos ese sentido de urgencia de que esa es la llave para salir de la Junta. Los resultados están ahí, pero necesitamos probarlo. Y una vez tú inyectas esa cultura, te dan los resultados y me siento bien positivo con la emisión de los estados financieros 2019, que ya estamos trabajando con ellos. Ayer literalmente celebramos un poco y ya empezamos a hablar de la auditoría del estado financiero 2019, hablando con los auditores, y realmente vamos a lograr grandes cosas si Dios lo permite. Ojalá, ¿verdad?, siempre cuente con la anuencia del gobernador, y mientras yo cuente con la anuencia del gobernador voy a tener la energía para seguir influyendo con nuestro equipo de trabajo en el Departamento de Hacienda y al gobierno de Puerto Rico. Secretario, ¿y cuándo se vislumbra ponernos al día en los estados financieros? Pues se han emitido 2 en menos de un año, ¿verdad? Y eso es bueno. ¿Cuándo se prevé que nosotros podamos decir estamos al día en los estados financieros, emitiéndolos 6, 8, 9 meses luego que cierre el año, que es lo normal, ¿verdad?, en lo que son los gobiernos. El año fiscal 2022 es que prevemos que vamos a emitir en un periodo de 6 meses. En el 23, o sea que vamos a estar al día. Vamos a salir el año 2022 en diciembre de 2022. Si cerramos en junio, presentamos en diciembre. Esa es la meta. Eso sería un gran avance. Es un gran avance. De hecho, Puerto Rico, aparte de salir de la Junta y los presupuestos balanceados, un reto es reinsertarnos a los mercados de capital, y eso va a ser vital para que nos podamos reinsertar. Y en ese aspecto, en cuanto a los números, en este que se 2018. Se anuncia el 2018, en el balance de los ingresos y gastos del erario público en Puerto Rico, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se reflejó? Era como entre los ingresos y gastos corrientes, como unos $2,000 millones aproximadamente, un poco más de 2,000 millones, lo que refleja nuestro estado financiero. Un buen resumen en el estado financiero se llama el Management Discussion and Analysis. Se resume. Yo le recomiendo a todas las personas que tengan algún grado de interés que se lean por lo menos esa parte. Refleja que ya hay un cambio bastante dramático en el manejo de las finanzas públicas,
de igual manera refleja algo. El peritaje nos hace ver números, la conciencia social nos hace ver vidas. Yo miro el estado financiero 2018 y para mí es importante las cifras porque prueba de que no era necesario implementar la reducción de jornada laboral que se pretendía hacer en el 2017 sobre nuestros empleados públicos. Básicamente enviarlos a la pobreza, y se invirtieron muchas energías y recursos de parte de algunas personas que tenían la visión de implementar esto, particularmente en la Junta de Supervisión Fiscal, y viendo los resultados que tuvimos en el 2018, por poco destinamos a la pobreza a servidores públicos, reducíamos nuestro alcance de servicios a nivel de gobierno, y mirando los resultados era totalmente inoficioso. Y tú sabes que ese punto lo quería tocar, secretario, porque de las secciones que leí ¿verdad? O se resaltaron en las comunicaciones del gobierno, ingresos totales de actividades del gobierno 19 billones. Esto es para el año fiscal 2018, que es el que empieza en julio 1 del 2017 y termina el 30 de junio del 2018. 19 billones en lo que son ingresos totales de todas las actividades del gobierno. 17.7 billones en gastos de atribuible, ¿verdad?, a esas actividades de gobierno. Eso refleja más de $1 billón ahí positivo para Puerto Rico. El gobierno primario subió 493 millones de ingresos si lo comparabas con el año fiscal anterior. Redujo gastos por 2.195 millones. El análisis de presupuesto ya de gobierno central se presupuestó 9.602 millones de dólares, fue la proyección de ingresos, terminó 9.091 y terminó ingresando 9.602 millones, lo que son 511 millones más de lo presupuestado, ¿verdad? De lo que se preveía, lo que refleja que el análisis que se hizo de proyección fue conservador, y aún así tenías un superávit. Ahí es que yo me pregunto, todas estas medidas que se discutían en el 2017, cortarle las pensiones a los empleados, reducir la jornada laboral de los empleados o despedir empleados públicos, que se llegó a discutir, sacar vidas del sistema de salud del gobierno, totalmente innecesaria. Y yo, hasta el punto de vista, yo no soy contable, pero los abogados nos creemos de todo. Desde el punto de vista contable, yo creo que ese presupuesto demostró ser un presupuesto balanceado entre los ingresos y gastos que tiene el gobierno de Puerto Rico. Sí, ciertamente ha habido un balance. Nos hace pensar que ya vamos comportándonos de una manera mucho más prudente. Yo voy a reflexionar aún más sobre estos números en la medida en que vayamos viendo también lo que se está viendo en el 2019, para darle las recomendaciones al señor gobernador, tanto Omar Marrero, director de la FAP, como yo, y el mismo gobernador comparte esta visión. Entendemos que los presupuestos balanceados se llevan cumpliendo ya hace unos añitos, y lo que significa eso para Puerto Rico, y ahí voy, si estos son estados financieros, ya no es lo que yo pienso, lo que piensa el secretario, esto es el estado financiero del gobierno de Puerto Rico. En el año 2018 resulta un presupuesto balanceado, se gastó menos de lo que se tenía presupuestado, así que se balancearon ingresos versus gastos. Si eso ocurre en el estado financiero del 2019 y en el estado financiero del 2020, que está corriendo 2021, que terminó ayer, y el próximo 2022, estamos hablando de 5 años de presupuesto, y estamos adelantándonos a lo que reflejarán los estados financieros, pero si eso ocurriera, eso tiene un impacto en el cómputo de años en los que vamos a estar sujetos a este organismo que nadie quiere y que refleja nuestra relación territorial. Pero al final del día creo que habrá un argumento razonable de decir, espérate, mis estados financieros reflejan que yo tengo presupuestos balanceados, tú te puedes ir ya tranquilo cuando cumplas el año que establece la legislación promesa. Pregunto. Mira, Ramón, por eso en parte, además de porque es una instrucción del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, estoy obsesionado con emitir estos estados. Yo creo que es la llave para presentar los planteamientos y poder ya mirar el mundo post promesa, y debemos comportarnos como tal. Y le agradezco, secretario, que se haya opuesto a la reducción de jornada, despedir empleados públicos, y se ha hecho el trabajo que se tiene que hacer, que es recaudar dinero para tener suficientes fondos públicos para atender las necesidades del pueblo de Puerto Rico y de nuestros empleados, ¿verdad? Porque el gobierno tiene su plantilla laboral, que es parte de su familia. En el caso de usted dirige Hacienda y 4 cosas más. Así que en ese sentido se lo agradezco, secretario, y por favor, continúe ese esfuerzo titánico, que yo sé que algunas veces uno se cansa, para nosotros poder decirle al mundo
que Puerto Rico tiene sus estados financieros al día como todo el mundo espera. Es un buen comienzo. Va a ser un honor entregar este estado financiero del 2022. Y Ramón, tengo que aprovechar, tengo que saludar a mi mamá, que es fanática de tu programa. Nos escucha todos los días. Mándale un abrazo ahí, mándale la bendición. Dale saludo de nuestra parte. Pídele la bendición. Mami, bendición, te amo mucho. Espero que esté orgullosa. Secretario, gracias por seguro que sí. Nosotros. Estoy seguro que está muy orgullosa, secretario. Que tengas muy buen día. Muchas gracias. Y que la mamá de Paquito nos escucha todos los días y nos escribe. Así que le agradecemos. Sí. Hay un ofrecimiento desde América del Sur, porque ella creo que está fuera de Puerto Rico en estos días, pero hay un ofrecimiento ahí para un encuentro para tomar yerba mate con ella. Bueno, yo no sé lo que es eso, pero muchachos, es que en Vega Baja no, eso en Vega Baja no llegó, ¿verdad? Yerba mate, eso suena como que es bueno. Eso lo venden en un coffee shop o algo así. Bueno, te despierta más que el café, sí.